Bueno, en inglés tenemos nombres y pronombres. Los nombres son las personas o las cosas. Estos nombres pueden ser tanto singular, como en el caso de María, o plural, José and María. Cuando yo los menciono en singular, utilizo el was para singulares y utilizo el were para los plurales. Cuando menciono las cosas, si yo lo digo en singular, the dog, va con was, mientras que las cosas en plural o los animales, como cats, iría con were. ¿Qué significa was o qué significa were en español? Significa fue o estuvo. Es decir, María fue, María was, o María was, María estuvo. Ahora, estos nombres pueden ser reemplazados por un pronombre. Cuando ya conocemos la persona o la cosa que realiza la acción, la podemos reemplazar en esa misma oración por un pronombre. En vez de decir María, puedo decir she. En vez de decir José and María, puedo decir they, o sea, ellos. Lo mismo con las cosas. The dog, en este caso animal, se puede decir he. Lo mismo que cuando hablo de cosas en plural como cats, que son gatos, puedo decir they. Ahora, en español existe el hay o hubo. Hay una fiesta hoy, hubo una fiesta ayer. En inglés se dice there is o there was, cuando ese hay o hubo es en singular. Mientras que si yo digo que hay dos fiestas o hubo dos fiestas, ya en plural en español, en inglés hacen la diferencia con el there are o con el there were para los plurales. En este caso, si yo digo there are parties, puedo decir que hay fiestas, o there were parties, hubo fiestas. Y aquí está la explicación. Bueno, ahora, este verbo to be, was o were, en su forma plural, que es lo que trata esta unidad, se puede utilizar de las siguientes maneras. Con los pronombres I, he, and she, utilizo el was, y en su forma negativa con wasn't, o sea, was not. Y en sus formas plurales los pronombres como we, you and they irían con were. En su forma afirmativa, por ejemplo, we were at home, nosotros estuvimos en la casa. O en su forma negativa, you weren't at home, tú no estuviste en la casa. Ahora bien, el there was o el there were, como lo decíamos anteriormente, significa hay en español. Pero si yo lo digo en su forma singular en inglés, there was a concert last night, estoy diciendo que hubo un concierto anoche. Pero si yo quiero decir otra oración en forma plural, yo diría there were two movies last weekend. Es decir, hubo dos películas el fin de semana. Ahora, cuando vamos a hacer preguntas, podemos hacerlas con el verbo to be en primera posición, como por ejemplo, was he at work yesterday? ¿Estuvo él en el trabajo ayer? O en su forma plural, were they students in the 80s? ¿Fueron ellos estudiantes o eran ellos estudiantes en los 80s, en los años 80? Cuando hacemos estas preguntas con was o con were en primera posición, esto nos obliga a una respuesta corta, es decir, yes, he was, o no, he wasn't. Y lo mismo en la segunda oración, yes, they were, no, they weren't. Pero cuando las preguntas son con WH, como en el caso de la segunda afirmación con el were, la respuesta tiene que ser larga. Ejemplo, where was the party last night? ¿Dónde fue la fiesta anoche? Yo tendría que responder, the party was in downtown, por ejemplo. La fiesta fue en el centro de la ciudad.
O cuando yo digo when was she in Italy, cuando estuvo ella en Italy, yo tengo que responder de manera larga. She was in Italy in 1997. Ella estuvo en Italia en 1997. Noten ustedes que cuando hacen preguntas con WH y con WH, después del WH iría el verbo to be más un sujeto más un complemento. Pero cuando utilizamos el who, que significa quién, cuando este who hace las veces de sujeto, yo tendría que utilizar después del who el was o el were, en este caso was, y luego ya utilizo un complemento, at the party. ¿Por qué? Porque yo digo who was at the party, quién estuvo en la fiesta. Yo no voy a decir who was Adam, who Adam was at the party o algo así, porque no sabemos quién estuvo en la fiesta. Bueno, y por último, las contracciones que cuando yo lo digo de forma negativa, el was not se vuelve wasn't y el were not se vuelve weren't. Noten ustedes que en esta oración que les estoy indicando aquí, Kate and I were classmates, estamos hablando de dos personas, o sea, dos nombres, porque es plural. Kate and I son dos, por lo tanto tiene que ir con el were, no con was, sino con were. Kate and I were classmates. Kate y yo fuimos compañeros de clase en 1988. Y en la segunda parte es ya no una afirmación, sino una negación. Dan, o sea, Danny, wasn't in class. Danny no estuvo en clase. Como es Dan, que es un nombre en su forma singular, tiene que ir con wasn't, no puede ir con weren't. Así, Dan wasn't in class yesterday. En inglés podemos utilizar el tiempo pasado de manera afirmativa, de manera negativa y en forma de pregunta. Empecemos con la forma afirmativa. En la forma afirmativa vamos a utilizar primero un sujeto, que en este caso podría ser cualquiera de estos pronombres que están mencionados aquí, como son el I, you, he, she, we o they. Todos ellos irían en la segunda posición con un verbo en pasado. En este caso el verbo like, el pasado sería liked. Gustar, gustó, y un complemento de movie, es decir, you liked the movie. A ti te gustó la película, diríamos en español. Sujeto, verbo en pasado y complemento. Esa es la estructura para la forma afirmativa. Ahora bien, para que esa misma oración en afirmativa me quede en forma negativa, lo que voy a hacer es que voy a utilizar el auxiliar did más not, es decir, voy a decir did not, que en su forma contracción digo didn't. ¿Dónde coloco el didn't? Lo coloco en medio del sujeto y del verbo, pero hay una pequeña diferencia con su forma afirmativa, es decir, en la forma afirmativa yo coloqué el verbo en segunda posición en pasado, ¿cierto? Pero aquí, en su forma negativa, el auxiliar didn't me obliga a que el verbo tenga que ir en infinitivo. Es decir, yo diría you didn't like the concert. A ti no te gustó el concierto. Es decir, que este didn't me obliga a que el like vaya en su forma base, ¿cierto? Yo no voy a decir like it, aunque esté hablando en forma de pasado. Ahora bien, cuando yo voy a hacer una pregunta, siempre voy a colocar el mismo auxiliar did en su primera posición. Cuando es pregunta, por ejemplo, did you watch TV last night? ¿Viste televisión anoche? Entonces, este did nos dice que después del did iría nuestro sujeto y después va el verbo. Así yo estoy haciendo la pregunta en pasado,
el verbo tendría que ir en tiempo presente, como es en este caso watch. ¿Por qué? Porque el did me obliga, o sea, el did, que es nuestro auxiliar, nos obliga a que el verbo vaya en su forma base, y su forma base iría en tiempo presente. Yo no diría watched, que es pasado de watch. Es decir, did you watch TV last night? Cuando yo hago preguntas con did, como lo decíamos en el ejercicio anterior, voy a responder de manera corta. Yes, I did. No, I didn't. Ahora bien, para finalizar este ejercicio, hay dos clases de verbos. En este caso vamos a ver los verbos regulares, en los cuales el pasado se le agrega ed. Por ejemplo, si yo digo call, que es llamar, yo voy a decir called, que es llamó en pasado. Pero cuando el verbo termina en e, como en el caso de like, yo simplemente le agrego una d a el pasado, like it.